Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo tema. Hoy domingo de resurrección, domingo de Pascua de resurrección. La semana pasada, el domingo de la semana pasada, nosotros hablamos sobre la Semana Santa, sobre el Cristo. Y hoy que estamos terminando la Semana Santa, el domingo de Pascua, había quedado algunas cosas que terminar de aclarar, no solamente para los miembros de la Asociación Civil Laureana La Ciencia Objetiva del Ser, sino para cualquiera que vaya a escuchar a posteriori nuestra presentación a través de nuestros canales regulares. Hoy quiero hablarles sobre algunos aspectos que no se tocaron de la Semana Santa la semana pasada. En nuestras conferencias nosotros hemos explicado que existe una entrada a la iniciación. La entrada a la iniciación corresponde a un trabajo arduo, intensivo que tiene que realizar aquellos que se prepararon a traer nuestras conferencias para llegar a la fase C, que viene a formar un círculo exotérico. La fase C permite entrar a un círculo exotérico. El círculo de la fase C es para aquellas personas que deben trabajar o solteros o casados o llegar a ser casados, un varón y una dama que puedan trabajar sobre sí mismos para poder despertar el Kundalini. Solamente despierto el Kundalini se puede entrar a la primera iniciación de misterios mayores. Entonces, el de la fase C, en ese momento entraría, como lo hemos dicho en otra conferencia, a la fase mesotérica, teniendo que pasar por la primera iniciación, triunfar en la primera iniciación misterios mayores, la segunda iniciación, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y el octava, que es un descanso. Obviamente en esa etapa ha de llegar a unirse a su íntimo, a su maestro interno. Pero he de explicarles que cuando uno llega a formar el cuerpo causal, porque primero hay que levantar el Kundalini, la serpiente ígnea, nuestros mágicos poderes en el cuerpo físico, en el cuerpo vital, cuerpo astral, y hay que formar un nuevo cuerpo astral solar, hay que formar un cuerpo mental y levantar la serpiente en el cuerpo mental. Viene siendo la cuarta iniciación de misterios mayores. La quinta iniciación de misterios mayores es la creación del cuerpo causal y levantar la serpiente en el causal. Es ahí que se llega a ser un hombre causal. Ese hombre causal es el que puede seguir un trabajo superior siempre y cuando su real ser, su padre, lo autorice. Entonces, si el padre autoriza a esa esencia que ha llegado a ser un hombre real, un hombre causal, él podrá seguir para conquistar la sexta iniciación de misterios mayores, o sea, el desposorio con su valquiria, y la séptima iniciación, que es la unión con su Atman, con Buddhi. Con Buddhi primero y después con Atman, el inefable, que es el íntimo, el maestro interior. La octava iniciación de misterios mayores hemos explicado que es un descanso para la recuperación de todo el trabajo que se hizo para quedar esa información, esa sabiduría propia de todas las vivencias de la primera montaña. Entonces, quien llegó al íntimo, eso implica que el Padre lo autorizó. Aún después, durante el descanso, solamente el Padre le va a dar, pase a la segunda montaña
reactivando el trabajo de aquel que llegó a ese punto. El maestro Rollo siempre explicó que la primera montaña es a medio sancochar. Hemos explicado, en base a lo que han dicho ambos maestros, el venerable maestro Samael y el venerable maestro Rollo, hemos explicado de que en la primera montaña se trabaja con los detalles del ego. Los detalles. Quiere decir que hay muchos defectos todavía. Cuando el iniciado, el padre, le da acceso a la segunda montaña, hay muchos defectos psicológicos todavía y muy fuertes que tienen que morir. Recuerden ustedes que los detalles alimentan la cabeza de legión. Los detalles, hemos explicado, son como raicillas de un árbol. El árbol es la cabeza de legión de un ego y los detalles de ese defecto lo alimentan. La cabeza de legiones está hay que trabajarlo en la segunda montaña. Los 3 traidores de Hiram Habib, los 3 traidores que está, digamos, en el Evangelio del Cristo, los 4 evangelios que el iniciado tiene que vivirlo en la segunda montaña. Obviamente tiene que eliminar los 3 traidores del demonio del deseo de la mente, de la mala voluntad. Tiene que eliminar el padre, las 3 furias, el padre de las 3 furias. Tiene que eliminar esa bestia del mundo mental, eliminar los yoes causas y todas las bestias secundarias y que hay en el fondo del subconsciente y infraconsciente. Pero obviamente es la gracia del Señor, la gracia del Padre, que permite que un iniciado entre en la vía directa. Al entrar en la vía directa en la segunda montaña, entra a ser un adepto. Y se le exige que siempre esté trabajando, porque como explicó el maestro Rollo, y es así, donde siempre están empujando al adepto a que trabaje, que esté trabajando. O sea, no se puede parar, o sube o baja. Si se para, baja. Entonces tiene que estar bregando y trabajando. Obviamente, en esa alta iniciación, porque ya es un adepto, llega un momento de que el Cristo cósmico, el fuego del fuego, la llama de la llama, que sostiene todo lo creado, el Salvador, el Maestro de todos los maestros, desciende de su alta esfera y se particulariza dentro del adepto que está en esa segunda montaña, y él nace como un niño, como un bebé, nace en el pesebre. ¿Por qué el pesebre? Él nace en Belén. Vamos a ver cómo el maestro Samael indica que Belén no existía en aquellos tiempos, pero Belén significa en caldeo torre de fuego. O sea, el fuego se ha llevado a la parte de la torre, la parte del cuello, la parte de la cabeza, constituye la torre del templo. El niño nace con un bebé ya con la formación de cuerpos superiores, cuerpo astral de oro. Ahí nace, se desarrolla, crece, y el iniciado va puliendo los cuerpos en el sentido de que si en la primera montaña formó cuerpos solares, en la segunda montaña tiene que desplazar, por decirlo así, o vienen a desintegrarse los solares para formar los cuerpos de oro. Un cuerpo causal de oro, un cuerpo mental de oro, un cuerpo causal de oro, astral, mental, causal. Obviamente igual que el fuego llega a un nivel de mayor exigencia y regeneración del cuerpo físico y cuerpo vital. Obviamente cuando el niño de oro, el niño que la Madre Divina posee en sus brazos, la Virgen siempre carga un niño en los brazos, ese niño, el niño Horus, es nuestro Cristo íntimo.
Ahora hay que indicarle que no todo iniciado posee el Cristo íntimo en su interior, porque el que está en la primera montaña no lo ha encarnado. Solamente el que permite que el hombre causal, si el Padre le da la potestad de seguir la vía directa, entonces al entrar en la segunda montaña, al pasar, digamos, no hay nuevas, conquistar nuevas iniciaciones, sino hay que pulir las ya ganadas. Entonces pasa por el cuerpo físico, trabaja el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, nace el niño, como dije hace rato, en pesebre, porque están todos los defectos allí. Los defectos en la esfera de la luna, en la esfera de Mercurio, en la esfera de Venus, etcétera, etcétera, etcétera. El niño, el Cristo, nace en el causal y él se desarrolla y llega a su adultez. Allí pasando la parte astral, mental, causal. Entonces, en el causal, ya pleno desarrollo, viene, digamos, a vivir su pasión y muerte. Porque el Cristo, al bajar de su alta esfera, de Cristo cósmico, el Cristo cósmico, que es una energía universal, se particulariza dentro de ese adepto, no iniciado ya, sino un adepto. ¿Y por qué se particulariza? Para salvarlo. Por eso él es el Salvador. Sí, por eso el maestro Samael dice, si el Cristo Jesús Pandira murió en la cruz para dar la oportunidad, diríamos de esa forma a la humanidad, de nada valdría que hubiera muerto si nosotros también, el Cristo no nace en nuestros corazones, porque Él solamente muere para podernos salvar de la misma muerte por una eternidad. O sea, Él viene adentro, nace en el pesebre, toma posesión de todos los centros de la máquina humana. El centro pensante, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo, el centro sexual. Es ahí que viene a haber una nueva luz, una nueva comprensión, nuevas fuerzas que permite al adepto comprender a profundidad esos defectos con los cuales tiene que trabajar. Entonces el Cristo, juntamente con su madre, empieza una labor gigantesca de poder ir aniquilando desde adentro, nace y desde adentro, para aniquilar los defectos psicológicos. Entonces, este Cristo que nació tiene que pasar todas las pruebas, todos los sufrimientos que se señala en los 4 evangelios, lo vive en el mundo causal. Y obviamente, el ego, la gente externa, lo ataca, sufre lo indecible, el Cristo siendo perfecto, pero como vive la imperfección de ese iniciado, los de afuera lo ven, no lo reconocen, pero Él está ahí luchando para salvar a ese adepto. Entonces, una vez que lo crucifican, o sea, los 3 traidores, Judas, Pilatos, Caifás y la multitud, que son los yoes y la multitud exteriores, lo crucifican, lo llevan a la cruz, muere y lo llevan a su santo sepulcro. Obviamente el adepto pasa todo ese proceso, termina de formar sus cuerpos existenciales superiores del ser. El tercer logos se cristaliza dentro de ese adepto y el adepto, con la unión de su Madre Divina con su divinísimo esposo, el Señor Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, pasa a un estadio superior, o sea, en la tercera montaña. En la tercera montaña sigue su trabajo en la aniquilación de los yoes causas. Pero el Cristo
que está en su sepulcro, yo lo digo así, que tiene una exigencia muy grande para el adepto. El adepto tiene que demostrar el amor al Cristo, tiene que demostrar amor a la humanidad, pero no fingir, sino que sea una realidad en la conciencia del adepto que está viviendo esos procesos. Si así llegase a sentir el verdadero amor por el prójimo, el verdadero amor por el trabajo, el amor por la aniquilación de todos sus defectos psicológicos, entonces habría demostrado que realmente ama al Cristo, ama al Padre. Entonces, eso es lo que él tiene que pasar en ese entonces, la aniquilación budista, pero con el amor que debe mostrarle, como digo, a mi parecer, el gran amor que tiene que enseñar el Cristo, porque el Cristo es amor. Tiene que pasar la iniciación de Judas. Una vez que a base de trabajo consciente y padecimientos voluntarios, logra esa aniquilación budista con la ayuda de la Madre Divina, obviamente el Cristo se levanta de su santo sepulcro y se cristaliza dentro del adepto. La valquiria se fusiona con el adepto y se convierte en el adepto exentus, el hijo bien amado del Padre. Y ese adeptus exentus es el que viene a poseer al Cristo íntimo ya cristalizado firme dentro de sí, y el Cristo iniciará todo el proceso de integración con la Madre y el tercer lobo, pues, Padre y Madre, el Espíritu Santo y la Madre Divina fusionados con el Cristo para ascender al Padre, unirse al primer logos, para completar la fusión. Entonces nos damos cuenta de que eso es un gran misterio. La humanidad piensa, como dijimos en la conferencia pasada, que el Cristo vino al mundo y por eso todos somos salvos. El Cristo, el gran Maestro Jesús Pandira, vino a enseñarnos la doctrina del Cristo, lo enseñó a sus discípulos, porque la humanidad, la mayoría, no estaba preparada para escuchar la trascendencia del camino crístico, esoterismo crístico. Entonces, después envían a la batalla de la edad de Acuarios al venerable Maestro Samael, porque era imprescindible. Tenemos que entender que era imprescindible porque estamos en el Kali Yuga, el final de todos los tiempos, donde esta raza aria tendrá que pasar por grandes procesos. Toda la humanidad puede pasar todos esos procesos en conjunto, pero tenemos que darnos cuenta, todo el proceso que pase la humanidad, porque ha llegado a una alta degeneración, lo lleva al abismo. Son 108 existencias que se le da a una humanidad, se le da miles de años para que puedan venir en distintos cuerpos para poderse regenerar y tomar el camino directo. Si no lo hiciera así, entonces simplemente cae en el abismo, en la novena esfera, en las infradimensiones de la naturaleza. Solamente aquellos iniciados, adeptos, que han trabajado en el camino, los que han logrado fusionarse con el Cristo, con el Padre, con Keter, o sea, habrán conseguido, digamos, ser rescatados de la depuración que pasará sobre el planeta. A otros iniciados, aunque no hubiesen llegado allí, pero si han llegado a un nivel alto de conciencia, también serían rescatados para darle oportunidad en sitios muy apartados para que pudieran continuar con su trabajo interior. Entonces, dense cuenta de que el Cristo es realmente el Salvador, pero
nosotros tenemos que hacer un trabajo para poder llegar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera venir en pos de mí, agarrar su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Pero son muy pocos los que deciden seguir el camino crístico. Y es la única manera de llegar al Padre. No hay otra vía para llegar al Padre. Si no hay la cristificación en la segunda montaña, recibiendo al Hijo del Hombre, a Tiferet, para que pueda hacer todo ese trabajo de lo interior y salvarnos, para que más tarde pueda cristalizar Cristo dentro de nosotros. Es un gran trabajo que hace Cristo. Entonces, no confundamos cuando hablemos del Cristo íntimo. Repito, el Cristo íntimo lo poseen los iniciados que han llegado a ese estadio del trabajo por decisión de su Padre para cumplir una misión. Pero aquellos que no han trabajado por la humanidad doliente, o sea, el Padre no le va a dar la oportunidad de poder seguir ese camino. Entonces, no todos tienen encarnado al Cristo íntimo. Y eso quería aclararlo hoy día. Vamos a hacer una pequeña lectura para poder concluir. Hoy día queríamos hablar muy corto sobre esos aspectos. Fíjese, dice el venerable maestro Samael, en su libro El Árbol de la Vida, Semana Santa, dice así: en todas las teogonías se pinta siempre a una Isis, con el niño Horus en sus brazos. A Venus también se le pinta con Cupido, en otras teogonías. A Mara o María con su niño Jesús, el Salvador, en sus brazos. Es claro que de ella y de él vienen los demás sefirotes. Obviamente de la Madre y del Cristo vienen los demás sefirotes. Él se desdobla en ella, o sea, en este caso, hablemos directamente del tercer logos. Tercer logos, el Espíritu Santo se desdobla en ella, en su esposa, en la Madre Divina. Ella se desdobla, además de eso, en Chesed y en Geburah. Por eso esos sefirotes vienen de ella. Y por último, en Tiferet, siendo Tiferet el centro gravitatorio básico del segundo triángulo. Cuando estudiamos los sefirotes vimos que había el primer triángulo, el segundo triángulo, el tercer triángulo. ¿Sí? Entonces, el primer triángulo es el centro de gravedad de Keter, del anciano Díaz. El segundo triángulo es el centro de gravedad del Cristo. El tercer triángulo, de arriba hacia abajo, y el tercero tiene su centro de gravedad en Yesod, la piedra cúbica de Yesod, en el vital, en la parte del sexo. Ahí tiene su centro de gravedad el Señor Espíritu Santo y su divinísima esposa, que es nuestra Madre Divina, nuestra Isis. De manera pues que Tiferet, ese niño, es el que ella, la Isis María, lleva en sus brazos. Un niño que lleva en sus brazos. Claro que este niño tiene que venir al mundo, dice el maestro Samael, y viene cuando todo está preparado. Se ha dicho que nace en un pesebre o establo. La gente piensa en un establo por allá situado en una aldea. No. Ante todo es bueno saber que el Belén ese, donde se dice que nació el niño, la pequeña aldea, no existía en la época de Jesús de Nazaret. Si analizamos la palabra Belén, tiene su raíz en una etimología caldea, que significa Bel. Bel a su vez podemos decir que significa torre del fuego. Así pues, eso es simbólico, pues todo está dentro de nosotros mismos. Se hace necesario ante todo crearse un cuerpo. Un momento, por favor. Crearse un cuerpo astral. Obviamente el animal racional
mal llamado hombre, posee cuerpos protoplasmáticos, un cuerpo astral lunar, un cuerpo mental lunar, un cuerpo físico con su parte tetradimensional que es el cuerpo vital. Dentro de ella está embutida el embrión de alma, que es la esencia Buddhata. Entonces, al entrar en la iniciación, como dije al principio, hay que trabajar sobre el físico y sobre el vital, pero llega el momento que hay que crear nuevos cuerpos, hay que nacer por segunda vez, como dijo Jesucristo a Nicodemos. Hay que crear un astral solar, hay que crear un cuerpo mental solar, un cuerpo causal, que es el cuerpo de la voluntad consciente. De esa manera estaría el camino ya con cierta preparación, listo para más adelante poder recibir al niño. Sin embargo, muchos podrían, por ejemplo, darse el lujo de crear esos vehículos, de poseer un cuerpo físico sano, fuerte y vigoroso, un cuerpo magnífico, un magnífico cuerpo astral, un extraordinario cuerpo mental y el cuerpo causal. Y sin embargo, no por eso encarnarían al Cristo, al niño, encarnar al niño que la Divina Madre lleva en sus brazos. Como le explicaba antes, en ese punto hay algo muy sutil, muy delicado, que fácilmente se escapa al cabalista. A cualquier cabalista se le escapa. Podríamos confundir al Tiferet cabalístico propiamente con el cuerpo causal. He ahí el peligro que hay en esto. Solo analizando un poquito los pasajes, por ejemplo, de las epístolas de Pablo a los Corintios, podríamos aclarar esta cuestión. Pablo dice que existe el hombre terrenal y el hombre celestial incuestionablemente. Incuestionablemente el terrenal está constituido por el físico, con su asiento vital orgánico, naturalmente que forman un todo único, el físico y el vital. Luego está Hod, el vehículo sideral o el cuerpo Quetzano, del cual nos hablará Gurdjieff. El mental o cuerpo de la razón objetiva y por último el cuerpo de la voluntad consciente. Eso es lo que podríamos definir como hombre terrenal. El hombre terrenal que llega a poseer un cuerpo de la voluntad consciente, con los demás cuerpos que nosotros hemos indicado. Ante todo, si queremos que venga Tiferet, o sea, el Hijo del Hombre, que venga al mundo, se necesita que pase a existir el hombre verdadero. Primero tiene que existir el hombre terrenal, que acabamos de hablar que es el hombre causal, porque el humanoide común y corriente todavía no es hombre. Cree que lo es, pero todavía no lo es. Solo cuando uno se ha dado el lujo de crearse los cuerpos, esos cuerpos, puede denominarse hombre, aunque sea un hombre terrenal, pero hombre. El segundo hombre del cual nos habla Pablo de Tarso es el hombre celestial. Y Pablo es muy sabio en esto. Pablo nos dice que así como pudimos atraer la imagen del terrenal, es decir, crear al hombre terrenal, que así debemos atraer a nosotros la imagen del hombre celestial, es decir, el Hijo del Hombre. Alguien puede haber recibido, por ejemplo, la quinta iniciación de misterios mayores, la quinta iniciación del fuego, y sin embargo, no por eso ha encarnado en sí mismo al Hijo del Hombre. Por eso decía, o sea, no se puede hablar del Cristo íntimo porque, o sea, en esa etapa pues no se ha encarnado, no ha nacido el niño dentro de la psiquis del iniciado. Por lo común, el nacimiento del Hijo del Hombre viene después de haber pasado por la quinta iniciación de fuego. Eso es algo muy detallado, muy detalladito, dice el maestro Samael. O sea, así pequeños detalles, muy minuciosos. Esto es muy delicado y solo a base de una rigurosa observación puede evitar uno el caer en el error.
Y es lo que yo siempre pretendo en la conferencia aclarar y aclarar para que no caigan en errores conceptuales que deviene a bloquearle el trabajo que cada uno de ustedes debe hacer sobre sí mismo. Muchos iniciados han confundido alguna cosa por otra y eso pues es un óbice para el trabajo interior. Propiamente el advenimiento del Hijo del Hombre es una gracia del Altísimo, subrayenlo. El advenimiento del Hijo del Hombre es una gracia del Altísimo. Viene el Hijo del Hombre en sí mismo cuando debe cumplir alguna misión específica sobre la tierra. Cuando el iniciado realmente ha agarrado el camino, la directa, para ser más claros, el camino que puede conducirle a la liberación final, viene a un establo humilde, el Cristo íntimo, ¿sí? Viene a un establo humilde, nace pues en un pesebre entre los animales del deseo. Es claro que cuando entra en el establo todavía no está limpio, porque el iniciado no ha tenido tiempo aún de disolver los elementos